tardes, noches. Me encanta porque este sillón no sabía que me iba a sentar aquí y vamos de terciopelo los dos, yo negro y él rojo. Me voy a poner el cronómetro para no pasarme del tiempo, que luego los compañeros tienen que hacer la obra. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a RTVC por invitarme a dar esta charla inaugural, que además es presencial. Es mi primera vez en Colombia, con lo cual estoy muy emocionada. Y hacerlo además en este foro y en este año tan especial, ¿no? Veréis que voy a dar órdenes arriba porque no tengo todavía no, pero veo que funciona. Era una prueba. Porque no tenemos el mando, pero estamos muy conectados. Bueno, he querido titular a esta conferencia el boom de la escucha, para hablar precisamente de este auge que estamos viviendo, pero también queriendo hacer un guiño a ese boom latinoamericano tan importante que nosotros en España vivimos desde los años 60, 70 y 80 con muchísimos escritores latinoamericanos y especialmente con Gabriel García Márquez, del que sabéis que este año se cumple 40 años que ganó el premio Nobel, ¿no? Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente. Quiero empezar con 4 citas que me gustaría que les hicieran pensar, 4 citas a través de las cuales yo creo que vamos a poder explicar muy bien este viaje tan apasionante que estamos viviendo en el mundo del audio, ¿no? La primera es de una grandísima escritora de ciencia ficción, Ursula K. Le Guin, que habla del poder de las historias. Dice: ha habido grandes sociedades que no utilizaban la rueda, pero no ha habido ninguna que no explicara las historias. Esto tan trendy y moderno que estamos haciendo es enormemente antiguo y es contar historias. La siguiente la descubrí hace poco en un libro maravilloso de un helenista español que se llama Pedro Olaya y me parece una frase bellísima. La voz es la luz que hace visible al pensamiento. La siguiente es un clásico de Murray Schafer, el creador del concepto de diseño sonoro. Escuchar es tocar en la distancia. Creo que esta frase, especialmente si la circunscribimos al año 2020 y a la pandemia, es más idónea que nunca. Y la última es de un autor español, pero creo que muchos de ustedes en Latinoamérica lo conocen, Jorge Carrión, que nos habla del futuro, ¿no? Dice: no es un delirio pensar que como el tacto de los teclados y de las pantallas sigue siendo frío, los tecnólogos han encontrado en el sentido del oído una estrategia para inyectar calidez en nuestras relaciones con nuestra maquinaria cotidiana. Bien, estas 4 son las citas a través de las cuales yo creo que vamos a poder ir explicando todo de lo que les quiero hablar esta noche. Lo cierto es que estamos ganando la carrera del consumo a la tierra. Esto parece que es imposible, pero es así. La Tierra sigue rotando sobre su eje cada 24 horas, pero gracias a la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, ese concepto de multitasking, nuestro día útil dura más que las 24 horas. Piensen, por ejemplo, que la jornada de un adulto medio en Estados Unidos es de 31 horas en vez de 24. 2 de esas 31 horas las dedica a consumir audio. El descubrimiento es actualmente, por decirlo de una manera religiosa, es el santo grial en la industria del audio. Es decir, cómo, dónde y cuándo entramos en contacto con contenidos de audio a lo largo del día. Este es un trabajo, el viaje del audio, el Audio Journey, que hicimos con 2 compañeros de Prisa, Pablo Fernández del Cader y Ana Ormaechea, e intentamos traquear esos momentos de audio. Verán aquí la mañana. La mañana sigue siendo el momento álgido de la escucha del audio. Esencialmente hay 2, es el gran
prime time, ¿no? Hay dos grandes momentos de consumo de audio. La radio, que sigue teniendo desde las 7 hasta la 1, desde las 6 hasta la 1 más o menos su gran momento, y las listas de música. Se ha añadido un tercer elemento que está siendo verdaderamente revolucionario, que son los altavoces inteligentes. No sé si saben, los ordenadores y la radio tardaron 20 años en llegar al 50% de la población en Estados Unidos. A la televisión le costó 12 años, al móvil 9. ¿Saben cuántos años ha tardado los altavoces inteligentes en llegar a la mitad de los hogares de Estados Unidos? 2 años. Va a ser una revolución, va a ser el auténtico transistor del siglo XXI. El traslado al trabajo sigue siendo muy relevante para este viaje auditivo diario, y el podcast es el medio sonoro que más crece en la escucha en el entorno del coche. Saben que el coche ha sido el entorno de escucha, uno de los entornos de escucha por excelencia de la radio tradicional, ahora también el coche desde el año 2018. Pasamos a la siguiente, donde vemos la tarde. Conforme avanza la jornada, los usuarios complementan la radio online con esencialmente los podcasts, las listas de música y también los audiolibros. Cuando pasamos a la noche, en la siguiente diapositiva y la última, crece algo más la escucha de radio hablada por la noche, y crece también la escucha de podcast. Hay mucha gente que escucha podcast para irse a dormir, que eso no sé si habla especialmente bien del podcast que escuche o no. Y hay una franja verde que hay en medio de esos tres momentos, que es lo que llamamos audio social o las omnipresentes notas de voz de WhatsApp. Hace unos días en El País publicamos un artículo en el que decían que los jóvenes, esencialmente generación Z, prefiere enviar notas de voz antes que llamar o escribir. Y hace muy poco también los directivos de WhatsApp dieron, yo creo que eran más instrucciones, pero 3 esencialmente sobre cómo utilizar el audio en WhatsApp. Decía, 1, no mandar audios con la duración de un podcast. 2, esto es importante, cuidado con el volumen de reproducción, y lo dicen sobre todo, utiliza auriculares, decía, no sea que alguien vaya a escuchar algo que tú no quieras que escuche. Y en tercer lugar, y esto es algo que he de decir que yo no cumplo, si recibes un audio es mejor que respondas con otro audio. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde, como ha comentado antes Juan Carlos, podemos hablar de 3 grandes oralidades, ¿no? Una primaria, que tiene que ver con cómo aparece la voz humana, ¿no? La voz humana aparece en la prehistoria cuando imitamos el sonido de las bestias. Eso es de los animales, es la primera vez que emitimos un sonido. La voz, creo yo, como madre, como madre de todos los mitos. La voz de la madre, de cada una de nuestras madres, como el primer paisaje sonoro que escuchamos cuando estamos en el vientre. Y por tanto la madre como la primera podcaster que escuchamos con algo de reverberación, ¿no? De hecho, un estudio ha demostrado que los bebés, cuando nacen, lloran con la misma frecuencia con la que habla la voz de su madre. Hay una segunda etapa, que es la que llamamos la oralidad secundaria, que tiene que ver sobre todo con la aparición del teléfono. Hablamos mucho de lo revolucionario que fue la aparición de la radio, pero hay un texto precioso de Walter Benjamin donde habla de su infancia y donde habla de esa cosa extraordinaria de que en medio de la noche había un ruido estrambótico y tú cogías una cosa y te aparecía la voz de alguien que vivía muy lejos, ¿no? Eso se entendió como algo bastante parecido a la magia.
Y luego, por supuesto, la radio. Se ha hablado muy a menudo, yo creo que es uno de los grandes símbolos, ¿no?, de la guerra de los mundos, que hace poco, leyendo un estudio, descubrí que en realidad fue una campaña del New York Times, de los periódicos, que temían a la radio para que no les quitaran el monopolio de las noticias. Es decir, que realmente tampoco es verdad que la gente se tirara a la calle y se tirara de los pelos y quisiera suicidarse porque los extraterrestres estaban aquí, ¿no? Fue realmente la portada del Times la que hizo que todo eso fuera así. Por eso a mí me gusta recordar otra historia especialmente bella con la radio de protagonista. El 6 de agosto de 1945, con el lanzamiento de la bomba atómica de Hiroshima, la historia de Japón cambió. Bastaron apenas 2 días para que la voz temblorosa del emperador Hirohito saliera por la radio. Renunció a su dignidad celestial y dejó que la radio emitiera su mensaje, del que se deducían 2 cosas fundamentales. Una, que el emperador no era Dios, era un simple humano que tenía una voz. Y 2, que Japón capitulaba, ¿no? Esto lo cuenta el escritor Kensaburo Oe, y cuenta cómo él y muchísimas personas, escuchando ese mensaje en la radio, no paraban de llorar, porque se dieron cuenta que el emperador tenía una voz, y esa voz había salido por la radio, ¿no? Y hay una tercera, que necesariamente es hija de las otras 2, que es la oralidad digital, de la que ahora estamos hablando. 2 fuerzas parecen converger en un mismo punto, una muy antigua, como de la que os he hablado, y otra más moderna. Pasamos a la siguiente diapositiva para hablar de esta era de la audificación, ¿no? Hablamos de era de la audificación, boom de la escucha, la revolución audible, la audificación del mundo, la tercera gran revolución de Internet después del texto y del vídeo. Es decir, al final, a lo mejor, el mundo ha sido y será siempre oral, y lo de Gutenberg solo ha sido un paréntesis, ¿no? Es posible que sea así. De lo que estamos seguros es que el poder de penetración de la radio sigue siendo inmenso. Esta mañana he estado en la Universidad Javeriana, la universidad más preciosa en la que he estado nunca, y allí hablaba con la rectora, y hablaba del enorme poder de penetración que sigue teniendo la radio. Por ejemplo, en Colombia, en la comida he estado también con unos periodistas argentinos que me decían lo mismo. En España también sucede, quizá no con tanto volumen como aquí. Digo, el poder de la radio yo diría que permanece intacto, y especialmente en momentos de crisis de la humanidad, como puede ser la pandemia, ahora en Europa con la guerra de Ucrania. Pero digamos que el audio se está expandiendo hacia otros formatos, ¿no? Audio tweets, las notas de voz de las que hemos hablado, los audiolibros, altavoces inteligentes, podcast, por supuesto, audioartículos, las apps de audio social. Este nuevo concepto nosotros lo lanzaremos a final de este año, del bookcast, una especie de libro expandido sonoro, o la audioprensa, ¿no? Yo creo que el auge del podcasting dentro de esta era de la audificación no puede entenderse sin su confluencia con 3 grandes tendencias contemporáneas. En primer lugar, las tecnologías sin contacto, es decir, cómo la voz es la herramienta fundamental en las llamadas, y sobre todo en este mundo donde, digamos que el sentido del tacto ha sido durante mucho tiempo el sentido prohibido. Parecía que en la pandemia, cuando no podíamos tocar, nos acariciábamos con el oído, ¿no? No creo que sea casualidad que muchos del boom del podcast, del crecimiento, tenga su origen en la pandemia. En segundo lugar, lo comentaba también Juan Carlos, y lo veremos al final, el capitalismo de plataformas, que también ha llegado al mundo del audio con la entrada de grandísimos players tecnológicos, como ha sucedido también en el mundo de las plataformas en streaming. Y en tercer lugar, las nuevas narrativas digitales, en las que yo creo que sin duda se inserta el podcast, ¿no? Digamos que el podcast tiene una gramática propia,
pero tremendamente moldeable. Tiene una especie de naturaleza omnívora que le permite estar presente prácticamente en todos los sectores de la sociedad. Hay podcasts de deportes, de tecnología, de política, hay clubes de fútbol que tienen sus propios podcasts. Nosotros vamos a estrenar ahora un podcast realizado por un hospital. Creo que esa cualidad omnívora y también democrática del podcast es parte de su gran éxito, ¿no? Pero os he traído unas imágenes para que veamos cómo hemos cambiado, ¿no? Vamos a la... Fijaos cómo se escuchaba la radio hace 100 años, 100 o igual también 80. La radio, como veis en estas fotos, vamos a una más, nos quedamos aquí. La radio ocupaba el centro del hogar, el lugar que ahora ocupa la televisión. Era una escucha colectiva, una escucha al mismo tiempo. Digamos que las imágenes que ellos veían son las imágenes más poderosas, que son las imágenes que nosotros formamos en nuestra imaginación. De ahí la palabra cuando escuchamos un podcast. Yo creo que nada despliega la imaginación como lo puede hacer un podcast o una buena novela, ¿no? Y de aquí pasamos a esto, una escucha absolutamente individual, una escucha con auriculares. Vamos a la última, con auriculares cada vez más grandes, ¿no? Los auriculares no son nuevos. Masaru Ibuka, uno de los fundadores de Sony, le pidió a un director de su empresa un aparato portátil porque quería escuchar música sinfónica mientras jugaba al golf, que es lo típico que pides, ¿no? Y creó una cosa que se llamaba Walkman, hombre que anda. Los auriculares aíslan y acompañan, pero digamos que tampoco son un rasgo generacional. Los primeros auriculares se inventaron hace 142 años y pesaban 5 kilos. Los fabricó en su cocina de Utah, Estados Unidos, un señor que se llamaba Nathaniel Bowen, que era un mormón que quería escuchar lo que se decía en el sermón del templo de al lado de su casa, pero sin ir al templo. Entonces colocó un fonendo en su pared que daba directamente a la iglesia, se ponía los cascos y así escuchaba. Así es uno de los primeros auriculares, ¿no? Pero, por ejemplo, los electrophones de finales del siglo XIX en Londres permitían escuchar obras de teatro, algo así como las primeras protoficciones sonoras. Gracias a la tecnología, ahora tenemos auriculares espectaculares, ¿no? Los últimos de Apple creo que cuestan más de 600 euros, dólares. Hay auriculares con audio espacial, con sonido 8D. La voz se mete directamente en el oído, algo así como una gran lobotomía sonora. Los auriculares ahora wireless crean una relación hiperdirecta porque no dependes de los cables. Y el señor Elon Musk, después de comprar Twitter, ya está investigando con Neuroball en unos chips que se te metan directamente en la cabeza, de manera que tú ya no tengas que llevar auriculares, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, de manera que la forma de escuchar audio incide en la forma de escribir, de narrar y de diseñar ese sonido. ¿Y cómo escuchamos audio? ¿Cómo escuchamos podcast? Esta cita me encanta. Siempre dicen que una de las grandes... ¿Por qué escuchas podcast? Porque puedo hacer otras cosas mientras tanto, ¿no? Pero llega este señor y dice: mi oyente de podcast ideal es alguien que no es multitarea, alguien que no conduce, alguien que no lava sus platos, es alguien que está acostado en su cama por las noches con los ojos cerrados y hace del podcast su principal punto de atención. Esto me remite, no sé si han visto la serie de Disney Plus, Misteriosos asesinatos en el edificio.
en el que los tres protagonistas son unos absolutos frikis del podcast, en concreto de un true crime, que es una especie de caricatura, ¿no?, de serial. Y entonces uno de ellos se abre una botella de vino, se sienta, se pone los auriculares y escucha el podcast sin hacer nada más. Y hay un montón de formatos experimentales, ¿no? Desde los ensayos sonoros, que nosotros comenzamos con un podcast que se llama Solaris, con Jorge Carrión, los diarios sonoros, como el diario escrito, pero sonoro, las postales sonoras que durante la pandemia, donde no se podía hacer turismo, fueron especialmente fructíferas, los podcasts interactivos con Alexa, esta especie de ludificación del podcast, donde tú puedes codecidir la narración junto a la máquina, y, por supuesto, el audioporno, el porno erótico, que durante la pandemia creció exponencialmente porque no nos podíamos tocar ni nada parecido. Es decir, el audioporno, ya hay aplicaciones solamente para esto, conecta con la vieja también las líneas calientes, ¿no?, que eran por teléfono. Es decir, nada es especialmente nuevo, siempre hay algo que remite a algo que ya se ha creado. Yo les quería enseñar algunos de los formatos experimentales con los que nosotros estamos trabajando. El primero es una producción que hemos hecho para Spotify, que es un late night en podcast. Sale los jueves a las 11 de la noche con vídeo. Hay gente que ya lo ve en directo y luego lo puede ver en diferido. Si pasamos a la siguiente diapositiva, verán cómo el set de grabación es absolutamente con una estética de televisión. En la siguiente, por ejemplo, toda la expansión transmedia del audio, el podcast más exitoso que tenemos en España, lo hacemos en Podium, se llama Estirando el Chicle, y el pasado mes de septiembre reunió a 12.000 personas en un show en directo y 16.000 compraron su entrada en streaming. Dentro de la expansión, uno más, sí. Esto es de hace apenas unos días. El famoso podcast de ficción Caso 63 ha sacado un juego de mesa basado en el podcast. El siguiente es también algo que hemos hecho desde Podium, El Gran Apagón, una de las primeras series de ficción que sacamos en el año 2016, que contaba qué pasaría si hubiera un apagón solar. Ha tenido ahora su adaptación a serie de televisión. Es el primer podcast en España, casi diría en español, la primera serie de televisión en español basada en un podcast. Y por último, pues Cómo entiende tu mente, uno de los podcasts de psicología más importantes en España y en Latinoamérica, acaba de sacar un libro basado en el podcast. Y es que el podcast, además de un arte, tiene que ser un negocio. Aquí ven dos diagramas que me parecen importantes. Es imposible que los lean porque yo desde aquí no puedo, entonces se lo pasaré a la organización. Pero digamos que hay tres grandes pilares, esos tres círculos concéntricos. Los dos grandes motivos por los que la gente escucha podcast en cualquier lugar del mundo es para evadirse o entretenerse, o para aprender algo nuevo, entretenimiento y conocimiento. Y un tercero, por el host, por la empatía que se crea con el presentador. Hay dos grandes características que todo el mundo destaca en los podcasts: la intimidad y la autenticidad, y en el centro de todos esos círculos, como piedra roseta, está el audio y la voz de los que hemos hablado. Y allí hay 6 grandes tensiones entre las que se mueven actualmente el mundo del podcast, ¿no? Arte y tecnología. Me voy a levantar. La luz no hace falta que me siga. Me sigue. Arte y tecnología, los podcasts independientes con los podcasts mainstream, el contenido más local versus el contenido universal, la personalización, prescripción humana, el boca-oreja versus la automatización, la interactividad versus la inmersión. Y por último, y me parece algo muy importante, la audiencia, vamos hacia aquí, la audiencia
conseguida, o la audiencia que actualmente escucha podcast, con esos nuevos oyentes que necesitamos, cómo podemos desbordar a la audiencia que ya tenemos para llegar a oyentes que todavía no han escuchado nunca un podcast. Esta es una breve historia del podcasting contada en 4 grandes fases que seguro que conocen y tampoco me quiero alargar más. Una primera fase de pura innovación tecnológica que impulsaba contenidos amateurs, 2 años absolutamente mágicos del podcasting mundial, como 2012-2014, el lanzamiento de Apple con la aplicación nativa, 2014 como un punto de inflexión con el lanzamiento de Serial, el primer gran podcast de masas que hace apenas unas semanas ha conseguido sacar de la cárcel al principal sospechoso que ha estado durante años. Eso lo ha conseguido un podcast. Y desde 2019 hasta la actualidad, 2019 es el momento en el que Spotify empieza a comprar todo y creo que llevan más de 2.000 millones de euros gastados, de dólares gastados, y entramos en la era del big podcasting. Aquí hay algunos datos del ecosistema del podcasting actual. Crecimiento global de la escucha se estabiliza, alcanza 500 millones de oyentes en 2024. El podcast es ya un soporte de gran alcance. Casi 45% de la población lo escucha en Estados Unidos, 24,2% en Argentina, 35,5% en España, 31,2% en México. Aquí quiero ver a Colombia dentro de poco. El consumo de medios en formato sonoro no para de crecer. Los mayores servicios de audio están pivotando hacia modelos freemium en los que se combina la suscripción y la publicidad, y se está produciendo un gran proceso de concentración e integración donde todas las plataformas quieren estar en todos los puntos de la cadena de valor, no solo como distribuidores, también como comercializadores, también como creadores. Así que tenemos una industria del audio que se ejemplifica en 3 hechos muy concretos. Aquí ya es imposible, un ecosistema cada vez más complejo. Todo esto son todas las marcas que actualmente se dedican al audio, desde plataformas, empresas de medios, comercializadoras, networks, empresas tecnológicas. En segundo lugar, esto es muy interesante, como frente a la idea del podcaster como una especie de ser humano renacentista que lo hace todo, ahora hay una absoluta profesionalización de perfiles. Este es un proyecto muy interesante, Taxonomía del Podcast, donde hay más de 25 o 30 perfiles diferentes en el mundo del podcast. Y por último, muy bien, los premios, uno de los primeros grandes premios globales del podcast en español que lanzamos el año pasado desde Prisa. Celebramos en Málaga. Podemos ver en la siguiente diapositiva cómo se presentaron más de 888 candidaturas de 25 países. Tuvimos más de 1 millón de visualizaciones en Twitter y más de medio millón de impactos en redes sociales. Este año lo haremos también en Málaga y espero que el año que viene nos lo podamos llevar a algún sitio de Latinoamérica como Colombia. Así que estamos en la edad dorada del podcast, donde afortunadamente la oralidad sigue siendo un misterio y no existe ninguna clave para saber por qué un podcast funciona y otro no. Y creo que el momento en el que se descubra el misterio, yo al menos dejaré de trabajar en esto, porque es súper excitante saber cuándo algo va a conectar con la gente. Hemos hablado de ese sonido, cómo se puede explicar la historia del podcasting, casi desde el sonido de las voces primigenias a las voces algorítmicas, cómo estamos pivotando constantemente desde la tecnología a la pasión y viceversa, cómo este auge del audio coincide con la fatiga de lo visual y cómo coincide también con los 100 años después del nacimiento de la radio. Ahora estos días la BBC está celebrando su centenario. En España la cadena SER lo cumplirá en el año 2024.
Pero por volver a lo que decía Juan Carlos, que parece que haya visto mi presentación y igual lo ha hecho, ¿hacia dónde se encamina la industria? Estos son algunos datos que pueden hacer prever, sobre todo en Estados Unidos, que puede estar presentando los primeros síntomas de una cierta debilidad, ¿no? Ya no existen podcasts de éxito global y masivo. Serial consiguió llegar a las 10 millones de descargas en 7 semanas. Cada vez es más difícil sobresalir. Actualmente Apple dice que hay 2,5 millones de podcasts, Spotify dice que hay el doble. ¿Sabéis cuántos podcasts había cuando nació Serial en 2014? 22.000. Es decir, probablemente por muy bueno que sea Serial, quizás si hubiera nacido en el año 2022 tampoco habría sido ese gran éxito de audiencia. ¿Cómo hacemos que el negocio sea sostenible? ¿Cómo vamos pivotando entre la suscripción y la publicidad? Parece que el modelo puro de suscripción, como las plataformas de televisión, no está despegando en ningún mercado, ni siquiera en el estadounidense con la iniciativa de Luminary. En tercer lugar, cómo ahora llega YouTube y nos dice que para que los podcasts triunfen tienen que tener vídeo. Y entonces es el videopodcast. Igual es eso, ¿eh? En cuarto lugar, la algoritmización de los contenidos. Y también lo decía Juan Carlos al principio, el caso de Gimlet Media. No sé si lo conocen, es una de las productoras, la primera de las compras que hizo Spotify, y ahora han dejado de producir alrededor de 12 de los shows de Gimlet Media más escuchados. Y en un artículo que salió hace poco contando un poco la intrahistoria de todo eso, contaban que Spotify ya no medía por alcance, sino por alcance, descargas o seguidores, sino por algo que ellos llaman el Play Day One. Es decir, la plataforma rastrea la frecuencia con la que un usuario da al play de un show nada más entrar en la plataforma. Es decir, cuando entras y lo primero que hace es ir a por tu podcast, bien. Si tarda, mal. O sea, ya no solo... El cambio realmente es bastante potente. Es decir, en lugar de aumentar tu audiencia gracias a estar en la plataforma, ahora se supone que es ella, la plataforma, la que debe ver en tu contenido algo de valor que pueda ser extraído para sus usuarios, ¿no? Yo creo que es un cambio sustancial. Sin embargo, creo que las plataformas son absolutamente necesarias. Nosotros en Prisa estamos trabajando con todas ellas. Creemos que más que competidores son partners, aliados para llegar a audiencias que por nosotros mismos seríamos capaces de llegar. Entendemos las plataformas casi como postes digitales que permiten que nuestra señal llegue a un tipo de público que quizá por nosotros mismos no podríamos, de la misma manera que los postes analógicos te permiten llegar a un pueblo o a un territorio que si no estuvieras ahí no te escucharía. Así que por último ya creo que podemos hablar de 10 grandes tendencias, por último, en esta era de la audificación. La primera tiene que ver con redes para una realidad líquida. Los medios han de abrirse a nuevas voces, audiencias y conocimientos si es que queremos seguir manteniendo el papel de mediadores en el complejísimo ecosistema informativo y de entretenimiento del siglo XXI. La comprensión de los hechos y la construcción de las narrativas requieren de alianzas. Solamente así se generará el volumen en un mercado cada vez más competitivo y un mercado marcado por la escala, ¿no? Los medios, por tanto, hemos de ser adaptables, medibles, flexibles y lo más modulares posibles. Voz en un mundo sin contacto, hemos hablado mucho de eso, ¿no? Altavoces inteligentes, como los nuevos transistores, los coches conectados e incluso, y esto me lo contaron y no me lo podía creer, hay un señor en Japón que se ha casado con Siri. Hay un señor en Japón, primera vez que es en Japón, que se ha casado con Siri. Bueno, ahí lo dejo. En tercer lugar,
Claro, las grandes plataformas están audificando su contenido y como consecuencia el mercado del audio se está plataformizando. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Estos días, por ejemplo, aquí en Colombia, y es de la competencia, pero no pasa nada, se está presentando Boombox, que es una nueva plataforma de podcast de Caracol Televisión y Blue Radio. Una nueva plataforma. En cuarto lugar, vamos a modelos datacentristas, el dato en el centro. El dato es la especie de kriptonita del siglo XXI, ¿no? Con ello se crean los algoritmos. ¿Qué pasa cuando el algoritmo premia un tipo de contenido? Que si no haces ese tipo de contenido no vas a ser visible. Y como hay 4 millones de podcasts en el mundo, como no te ayude la plataforma a posicionarte, va a ser difícil. En quinto lugar, la inteligencia en los medios. No estamos hablando de robots que hablen, que también eso es posible. Alexa ya ha dicho que vas a poder tener la voz de tu abuela muerta o de quien tú quieras. Yo es que tendría el de mi abuela. Entonces, cuando te hable Alexa, ¿te hablará tu abuela? En fin. Estamos hablando, cuando hablamos de inteligencia artificial en los medios, estamos hablando de crear herramientas que quiten a los periodistas de las labores más automáticas y que puedan dedicarse a la creatividad, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, en España acabamos de cerrar un acuerdo con Google para crear una nueva herramienta que se llama Audio Data Sentiment, que lo que va a hacer es detectar emociones y estado de ánimos en nuestros oyentes con los contenidos que hacemos y con cómo están narrados. Veremos qué contenidos generan reacciones positivas, neutrales o negativas, y esto va a permitir premiar los audios de calidad, discriminar contenidos violentos o poco éticos, y además nos va a permitir aumentar capacidades de segmentación y adaptar las campañas de publicidad a entornos idóneos y seguros y por tanto lograr mayor efectividad en todas esas campañas. Nuevos canales, nuevas narrativas. El contenido de éxito, como decía antes, no tiene un perfil claro. Los clips, los reels de 15 segundos de TikTok o los stories de Instagram compiten con horas y horas de directo de Twitch, los daily podcasts de 15 minutos con programas de debate o entrevistas de cientos de minutos, los memes con los long reads, las personalidades y los expertos con anónimos. Es decir, para cada fin y cada audiencia existe una forma de contar y un lugar específico. Especialización y personalización. El contenido nicho, no me gusta nicho, que me remite a la muerte, pero digamos especializado. El branded podcast como territorios que capitalizar con algunas marcas. En octavo lugar, hablábamos antes, la ludificación en un mundo que literalmente se está yendo al carajo y donde leer o escuchar noticias es muy complejo. Un estudio de Reuters dijo que mucha de la gente joven o de la desafección que hay con los medios es que solo contamos noticias negativas. El gran triunfo del entretenimiento, del podcast entendido como juego, ¿no? En una realidad que cada vez nos supera más. En noveno lugar, la proximidad y la confianza. Esta mañana, cuando hablaba con el responsable de Google para Latinoamérica, le he ganado en una conversación y le he dicho: nosotros nunca vamos a poder ser Google, pero vosotros nunca vais a poder ser nosotros. Y dice: ¿cómo? Y le digo: la radio, y hablo sobre todo en países como Colombia, como Argentina, como España, llega a lugares donde vosotros nunca vais a llegar. Le dice al señor qué hospital está abierto, le manda saludos a la chica que quiere conquistar, o algo absolutamente novedoso que pasó en la radio en España cuando pusimos a llevar el programa de fin de semana a un presentador que había sido corresponsal en Estados Unidos durante 15 años. Entonces él llegó a hacer el programa de radio y, como venía de la cultura del podcast, nunca decía la hora. Él, porque pensaba, cuando luego me consuman en diferido, que va a ser un consumo muy prioritario, a la gente que más le da, que sea a las 10 o las 11. Entonces llamó una señora a la radio y dijo: oye, el chico que viene de Estados Unidos, de América,
¿por qué no dice la hora? Y dijo, si no dice la hora, yo no voy a saber cuándo me tengo que tomar la pastilla. Eso Google no lo tiene. Por último, digitalización y trabajo remoto, ¿no? Cómo las redacciones están cambiando cada vez más, cómo se pueden hacer podcasts alucinantes como quizá Radio Ambulante fue el primero de ellos, con equipos de 20, 25 y 30 personas en 12 lugares distintos del mundo. Y un auténtico bonus track que os traigo. ¿Uno más? ¿Vamos? Bien. El poder de contar una buena historia, que es algo que no ha cambiado. Hay una frase de Iñaki Gabilondo, que es un presentador muy conocido en España. Dice, a la radio, a menudo tan preocupada por contar audiencias y contar anunciantes, se le olvida que lo realmente importante es contar cosas, contar historias y contarlas de modo que los oyentes sientan que vale la pena sintonizar la radio, ¿no? Y un poco relacionado con esto, y ya para terminar y despedirme, yo esto lo comprobé con mi abuela, otra vez. Yo empecé a amar la radio por ella. Ella va a cumplir 83 años. Ella, cuando se despierta, lo primero que hace es encender la radio. Cuando se va a dormir, se lleva una de esas pequeñitas y se la pone ahí al ladito y debajo de la almohada, ¿no? Entonces, en el año 2016, cuando nosotros lanzamos El Gran Apagón, que es esta serie de ficción que cuenta casi un poco siguiendo la narrativa de la Guerra de los Mundos, ¿no? De una forma muy fidedigna, porque salía Pepa Bueno diciendo, Pepa Bueno es una de las presentadoras más importantes en España, hay un apagón solar, no tenemos electricidad. Ella se fue a una residencia de verano y ese verano había fútbol y había de todo, que es lo que no le gusta escuchar en la radio, y le dije, ya llévate esto, y le puse los episodios en un MP3, y no solo lo escuchó ella, sino que lo escucharon todas sus amigas. Y cuando fuimos a recogerla, claro, yo tenía una cara de espanto absoluta. Pero ¿qué hacéis tan tranquilos? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a subir a casa sin ascensor? Yo tengo que sacar el dinero del banco. Claro, entonces yo en ese momento me di cuenta que nada había cambiado especialmente desde aquel mes de octubre del 39, si no me equivoco, en el que Orson Welles hizo La Guerra de los Mundos, dijera luego el New York Times lo que dijera, a ese verano de 2016 en el que mi abuela escuchó un podcast de ficción por primera vez y pensó que el mundo se quedaba sin electricidad, ¿no? Y realmente nada ha cambiado, porque lo único que pervive es el poder de contar una buena historia. Y yo creo que eso es lo que ha recuperado de forma excepcional el podcast. Y vamos a la última diapositiva, que es gracias, y como decimos nosotros siempre en Podium, lo mejor está por escuchar o por escucharse, que también me han dicho que en Chile lo dicen así, no sé si aquí también. Y muchísimas gracias por escucharme y por este rato. Gracias.